Nuevamente, amado, que tenga buen día. Damos gracias al Rey. Gracias por este espacio llamado Eternidad en el Corazón. ¿Sí? Damos gracias al Rey. Estamos mirando el libro de Romanos. El libro de Romanos y toda una revelación en cuanto al hombre, ¿cierto? Y esta problemática, esta verdaderamente maldición del pecado, ¿cierto? Que separó al hombre de Dios, espiritualmente lo separa al hombre de Dios, ¿sí? Y el hombre comienza ahí un camino, ¿cierto? En declive constantemente, ¿no? Por ningún motivo el hombre puede originar, por así decirlo, algo, ¿cierto? Sin que Dios, ¿cierto?, en este caso no haya intervenido, ¿cierto? Una vez intervenido y para siempre, ¿sí? Invitando al hombre, ¿cierto?, a esta novedad de vida que es el Evangelio, ¿sí? El Evangelio no es nada más ni nada menos que las buenas nuevas, las Escrituras, ¿ok? Entonces vamos a mirar esta parte de Romanos, ¿sí? Romanos, que yo te digo una cosa, así como toda la palabra, ¿cierto? Te va a llevar un tiempo entenderla en todo su contexto, ¿sí? Siempre el Espíritu Santo es el que nos va a invitar, siempre es el Espíritu Santo es el que va a gestar en nosotros esta convocatoria, este llamado, ¿sí? En cuanto a su palabra y poder compartir, ¿cierto? Esa yo creo que es la expresión, ¿cierto?, de Cristo, ¿cierto? Compartir, ¿cierto?, todo lo que está en el cielo, ¿verdad? Dice, fíjate lo que dice acá, Romanos, vamos a leer la Reina Valera. Yo quiero tocar un poquito la Reina Valera, esta versión hermosa por la cual estuvimos mucho tiempo escudriñándola. Ahora estamos viendo algunas otras versiones, ¿cierto?, tratando de enriquecer, ¿cierto?, un poco la ignorancia de uno, ¿verdad?, para poder dar a conocer. Fíjate lo que dice Romano. Venimos hablando de un contexto de la culpabilidad del hombre, ¿cierto?, de la culpabilidad del hombre, ¿sí?, en cuanto a su que se rebela contra Dios, contra todo lo que es Dios, contra Dios mismo. Aún dice el capítulo 1, conociéndolo a Dios, ¿cierto?, no lo glorificaron como a Dios, ¿cierto? ¿Sí? Tuvieron una convicción, pero no hubo una conversión en ellos, ¿sí? ¿Sí? Una convicción, pero no hubo una conversión en sus vidas, ¿sí? Mira, dice, ahora pues, esta carta vamos a terminarla bien arriba porque es verdaderamente, te da vida en sí misma, ¿cierto? Es algo apasionante lo que, a medida que vamos a ir leyendo este capítulo 8, ¿cierto? Hasta el capítulo 7 habíamos visto el hombre sin Dios, ¿cierto? El hombre sin Dios. Pero ahora este capítulo, vez tras vez, yo lo he leído de mis tiempos, que estaba en el catolicismo, pero nunca tampoco fui un gran congregante, ¿no? Pero siempre por una enseñanza de mis padres podía leer estas epístolas, y nunca me voy a olvidar de un Nuevo Testamento que me entregaron. Bueno, yo ahí empecé a escudriñar, leía escondido de mis padres, no porque mis padres me lo impidieran. Maestro José Briceño, qué lujo, bendiciones, amado, bendiciones. Y siempre me acuerdo, maestro, que
abajo de mi frazada, de mis cobijas, yo vivía en una casa muy humilde, muy precaria. Gracias a Dios por ese pedacito de cielo y bueno, por los padres que estuve. Y siempre leía la Biblia, ¿cierto?, escondido de ellos y en una cobija, y siempre debajo de la cobija y con una linterna, ¿cierto?, durante la noche. Y bueno, y ahí empezó esto que hizo el Espíritu Santo en mi vida. Y leía las cartas, ¿no?, de este hombre que iba a Bethsaida y bajaba a Capernaum y caminando hacia Jerusalén y bajando a Samaria. Y todo ese léxico que usaba el Espíritu Santo empezó a hacer una obra en mi ser, que yo me pongo a recordar ahora y me acuerdo que terminaba quebrantado siempre, ¿no? Y bueno, después de ese tiempo, pasó un tiempo largo, siempre teníamos esta convicción de que el Señor siempre estaba interviniendo, siempre, ¿cierto? Pero me faltaba la educación, alguien que me eduque, ¿sí? Hasta que con el correr del tiempo conocí un hombre de Dios, ¿sí? Y bueno, y me introdujo a lo que es las Escrituras, y bueno, por medio de ese don, ¿cierto?, de ese ministerio que él tenía, me auxilió y bueno, y me capacitó, ¿cierto?, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿cierto? Y hasta que, bueno, comenzamos a entender la persona de Cristo, ¿cierto? Pero también veía algunas cosas erróneas de cómo por un lado, ¿cierto?, uno como creyente escuchaba a muchos ministros, ¿cierto?, que bendecían, declaraban, profetizaban, ¿cierto?, un montón de cosas que yo creo que muchos creyentes pasan, ¿cierto? Pero por otro lado, ¿cierto?, se predicaba la justicia de Dios sin entender el alcance de justicia. Se predicaba la redención sin entender, ¿cierto?, cuál era la altura, la anchura, ¿cierto?, la dimensión de lo que todo eso significaba, ¿cierto? Y eso costó llegar a un alcance en muchos hijos de Dios, muchos cristianos, y hoy en día todavía están sin ese alcance. ¿Por qué? Porque se nos empezó a llenar de doctrinas. Ahí está. Perdón, se cortó por un momento internet. Muchas doctrinas, las doctrinas de prosperidad, bueno, todo lo que se bombardeó la década de los 80, 90, y todos queríamos ser como eso, así explosivo, esa forma. Nos empezamos a llenar de identidades, muchas cosas, ¿cierto? Y muchos errores, tal vez hechos con una buena intención, para que el creyente pudiera. Ahí dejamos los datos nada más, nos causará un pequeño gasto, pero nada. Y bueno, y nos llenamos nuestras vidas de mucho sensacionalismo. Eso es lo que uno advierte desde este lugar, ¿cierto? Y bueno, llegó mucha gente se esparció, abandonó las congregaciones por diferentes motivos. Yo también fui uno. Y hasta que empezó a llegar toda esto que se sembró en muchos hombres de Dios, ¿cierto? Con verdaderamente, no con buenas intenciones, sino con una verdad a nuestro corazón. Hombres que tal vez estuvieron un momento, estuvieron un tiempo prolongado, como cuando uno está en esas congregaciones. Por eso es muy importante las visitas, ¿cierto? Esas visitas de parte del Espíritu Santo dentro de la congregación, que traen, ¿cierto?, un sacudimiento, ¿cierto?, en lo espiritual, y se van cayendo todas esas cosas que en otro momento se sembró
y que parecían que eran buenas, pero que no tenían alcance, ¿cierto? Tenían algo como un pragmatismo, como algo que, bueno, yo tengo que repetir lo mismo que está haciendo aquel, yo tengo que repetir lo mismo que está haciendo ese para que me vaya bien en la vida, ¿cierto? Para que me vaya bien en esta vida cristiana. Y bueno, cuando uno comienza, tiene esa pasión, ¿cierto? Y donde sabe de que ya está muerto para todo el sistema de este mundo, ¿cierto? Comienza a hacer cosas tal vez inapropiadas para lo que eran los concilios, para lo que eran las denominaciones, las corporaciones religiosas, ¿cierto? Pero a su vez uno comienza a ver la realidad en donde uno está, ¿cierto? ¿Qué fue lo que yo vi ahí, hermano? Que yo verdaderamente estaba en una misma posición que cuando hace 20 o 30 años convertido. No había producido un avance en mi vida, en lo espiritual. Estaba ahí, estaba como en esa palabra que dice Salmo 40, ¿no? Estábamos como en un lodo cenagoso, ¿cierto? Estábamos llenos de teología, llenos de un montón de cosas, pero que verdaderamente no tenían un fundamento en dónde tenía que estar. ¿Por qué? Porque eran generalmente teologías correctas, muchas, ¿cierto? Pero estaban fuera de la estación espiritual en donde uno estaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que todo tiene un proceso, ¿cierto? Yo no puedo anhelar el conocimiento de una persona, ¿cierto? Que viene incursionando en las cosas de Dios durante mucho tiempo, donde se ha pagado verdaderamente un precio altísimo, ¿verdad? Entonces yo siempre buscaba alinearme, pero nunca, siempre cuando escuchaba a hombres de Dios y mujeres de Dios, mi espíritu y mi ser sentían ese entusiasmo, ¿sí? Es como que esa palabra, ¿viste? Cuando habla de la semilla que cae en la arena o en la roca, que produce en un momento pero al no tener raíz, ¿cierto? El sol hacía lo que hacía, ¿verdad? Por eso te digo que hay palabras que muchas veces se soltaron desde los púlpitos a favor de nuestras vidas, con buenas intenciones, pero todavía no era el tiempo. ¿Sí? Todavía no era el tiempo. Entonces, en este tiempo, que verdaderamente y lamentablemente uno no está congregando, no porque uno no quiere, sino porque verdaderamente el lugar donde uno va muchas veces, ¿sí? Estamos como, ¿cómo te puedo decir? Como lo mismo, se está repitiendo lo mismo de hace 100 años, más en estos pueblos pequeños, ¿sí? Como en ciudades grandes también, ¿cierto? Entonces el Señor empieza a producir en nosotros, en nuestras vidas, por esa gran misericordia que Él tiene, ¿cierto? En indagar, escudriñar, ¿cierto? Primeramente las Escrituras, pero también escudriñar nuestro ser espiritual, conocer quién somos espiritualmente, porque yo me puedo llenar, la hemos leído varias veces a la Biblia, me puedo llenar de cosas de la Biblia, pero no tenía conocimiento de mi ser. Como dice usted, maestro, cuando usted dice, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que puedo y quién soy? Y eso no es de la noche a la mañana, ¿verdad, maestro? Eso es algo que nos lleva un tiempo, nos lleva un pregonar con Cristo, nos lleva ¿cierto? Dice el Señor, liviano es mi yugo y ligera mi carga. Yo estaba lleno de yugos, de enseñanzas, ¿cierto? Que me producían un peso y una presión, ¿cierto? Que hacía que muchas veces decayera, cuando el producto tendría que ser otro. Sé que van a venir sufrimientos, sé que van a venir un montón de cosas, ¿cierto? Pero bueno, siempre vamos a estar preparados, y a veces no están preparados, pero va a llegar un momento que el Señor
¿cierto? Nos da de ese rema que Él tiene en nuestras vidas. Y como usted dice, tomamos ese rema que es como una espada y el Espíritu Santo hace la obra en nuestra vida. Y yo eso lo experimenté vez tras vez. Si no, yo no estaría hablando, ¿sí? De estas cosas profundas. Y bueno, hasta que llegó toda la era digital, el internet, bueno, después llegó el COVID, pero ya veníamos muchos hijos de Dios incursionando en el internet, buscando la verdad, y nosotros pensamos que nosotros éramos los que buscamos la verdad, ¿o no? Amado, la verdad nos empezó a buscar a nosotros, la verdad se empezó a levantar, ¿cierto? Por eso dice por allá, por el libro de Jeremías, Ezequiel, y me levantaré, ¿cierto? Yo mismo iré a buscar a esos y a esas. Y yo creo que ahí hay un cumplimiento, amado, ¿sí? Y el Señor nos ha dado una sabiduría, una inteligencia, un conocimiento del Hijo de Dios, de esta gracia que es por fe, porque también el Señor no tan solamente tenía misericordia con nosotros, sino que tenía misericordia por los que vienen detrás nuestro. ¿Qué es lo que viene detrás nuestro? Viene papá, mamá, el nieto, el hijo, la esposa, ¿sí? Porque cuando uno, esta es una realidad que yo le estoy diciendo, cuando uno deja un lugar, ¿cierto? No tan solamente uno, sino que también lo sigue papá, mamá, ¿sí? Porque la persona que tenía aparentemente un conocimiento deja y todos después se van decayendo. ¿Por qué? Porque hay malas prácticas dentro de las congregaciones, hay un montón de cosas. Pero con esto tampoco yo quiero echar las culpas a los líderes, porque el Señor también a nosotros muchas veces nos habló, ¿cierto? No con palabras así de que tengamos que salir del lugar, pero sí que el Señor quería producir un cambio en nosotros, y a veces esos cambios son muy dolorosos, en el sentido de que uno muchas veces tiene que dejar gente que aparentemente, bueno, el Señor nos puso ahí y ahí quiere que estemos. Pero bueno, esta es la realidad que estamos viviendo muchos cristianos, muchos hijos de Dios, ¿sí? Que hay una necesidad, hay una pasión, ¿cierto? Y hay una certeza de salvación, hay una certeza de justicia, hay una certeza de redención, ¿cierto? Y donde muchos, amados, de lo que nos escuchan, ¿cierto? Se sienten identificados, ¿sí? Entonces yo creo que ese Dios, ese Cristo personal se está manifestando y se está mostrando a muchos alrededor de la tierra. Entonces llega gente, por ejemplo, como el maestro José Briceño, ¿cierto? Gente como Samuel Pérez Milos, gente, hay mucha gente, muchos ministros, ¿cierto? Que también son pioneros, ¿sí? Y viste como esos mineros en la mina que van abriendo camino, van buscando esa veta, ¿cierto? Y van buscando esas cosas que muchos dicen que son cosas nuevas, pero que siempre estuvieron ahí. Pero ¿qué es lo que han hecho estos ministerios? Estos ministerios en Cristo, en el Espíritu, ¿qué han hecho? Han sacado los velos, ¿verdad? Han sacado los velos y no han mostrado en el lugar donde estábamos. No han mostrado quiénes somos, como decía, siempre hablo el maestro, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús. Y ahí uno empieza a experimentar otras herramientas, ¿sí? Otras herramientas en el cual dentro de las congregaciones muchas veces no se puede manejar. ¿Por qué? Porque muchos te dicen, mira, esa enseñanza esto, esa enseñanza lo otro. Entonces no nos quedaba otra cosa que salirnos de esos lugares, ¿sí? Entonces ahí comienza todo un viaje, ¿cierto? Y hoy estamos apoyados y vemos, por ejemplo en internet o leyendo un libro, hoy en día, buscando,
yendo, y no tan solamente buscando, porque el Señor en Isaías 65 dice que Él se dejó hallar de aquellos que lo buscaban. Entonces, cuando estos ministros que están ministrando el nuevo pacto, ¿cierto? Está ocurriendo algo muy, 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 muy grande y muy glorioso en nuestra vida, porque todo lo que hemos escuchado de esta gente bella en el Espíritu, ¿cierto? Podemos ver hoy que hay frutos, hay vida, ¿sí? En el cual el Señor nos cambió totalmente, ¿cierto? Totalmente de los paradigmas en el cual estábamos nosotros, ¿sí? Y nos está llevando a una perfección, ¿cierto? Sostenida, una perfección que va avanzando, ¿cierto? Que aunque uno siente ese entusiasmo como sentía antes, ya no hay algo hueco, hay algo que está firme, estamos afirmados en la roca, ya no estamos como en el Salmo 40, llenos de conocimiento, de palabras memorizadas, pero estamos como en el lodo cenagoso, no podemos afirmarnos, no podemos afirmarnos, ¿sí? Y así estamos muchos, hay un peso de gloria, amado, en muchos. Eso es lo que yo te quiero decir, ¿sí? Por eso esta gente maravillosa que ha puesto el Señor en este tiempo, en el nuevo pacto, así como el maestro, que gracias maestro por estar ahí escuchando esto, ¿cierto? Que tal vez muchos se identifican con estas cosas, ¿sí? Esta gente nos está trayendo una iluminación, los velos están corriendo en nuestras vidas. ¿Sí? Y a esto es lo que yo quería llevar un poquito en Romanos capítulo 8. Estamos mirando la carta de los Romanos junto con algunos amigos. Y bueno, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, esto hemos aprendido, amado, y sí, lo hemos comprobado, de que esto ha sido una adicción. Esta palabra acá dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso no, dice que los copistas en el 99% de las copias, dice del griego, koiné, ¿cierto? Y de muchas otras versiones, ¿sí? No aparece esta palabra. La única palabra que aparece, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿cierto? Y cuando vos escuchás esta verdad, hermano, ¿sí? Es algo que verdaderamente nos conmociona. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Me liberó de estas dos cuestiones que Satanás tenía y que gobernaban y sometían mi vida, ¿cierto? A un montón de cuestiones y tenía un destino de maldición en mi vida, ¿sí? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿cierto? Esto quiere decir que Cristo llevó todo esa maldición, ¿cierto? Como escuché, y esa enseñanza me quedó grabada, maestro, cuando el pecado, todo mi pecado, fue aspirado por Cristo en la cruz del Calvario, como el mío, como el de todos los hombres, ¿cierto? Y dice que el Señor nos imparte justicia. Eso para mí me cambió un montón de cosas totalmente. Eso fue una verdad absoluta que llegó a mi vida.
que toda su justicia, ¿cierto?, vino sobre mi ser. ¿Sí? Eso es algo asombroso. Eso es algo asombroso. Eso es algo que más que un milagro, más que... son cosas que te asombran verdaderamente. Ahora el tema es sostenerse en el tiempo, ¿cierto?, en esta verdad, que es una verdad, no es una verdad así nomás, ligera, ¿cierto? Es una verdad que te va liberando cotidianamente de un montón de cosas internas en nuestras vidas, ¿sí? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí es categórico el Señor, ¿sí? ¿Podemos andar en error como hijos de Dios? No deberíamos, pero muchas veces hemos andado en error, y en errores grosos, similar a una persona que no conoce a Cristo. Pero acá el Señor dice que fuimos justificados, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué la justicia de la ley se cumple en nosotros? Por Cristo. Cristo es nuestra justicia. ¿Sí? 1 Corintios 5, 21, en un libro del maestro, La fuerza de la justicia, ¿cierto? Es un versículo que me quedó muy grabado. 1 Corintios 5, 21, que dice: y al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Cristo. ¿Sí? Lo hizo por nosotros pecado. ¿Quién lo hizo? El Padre lo hizo por nosotros pecado. ¿Por qué? Porque Él dice que sintió en un momento que fue abandonado por el Padre. ¿Por qué? Porque todo el cuerpo de pecado, ¿cierto?, fue sobre Cristo. Entonces eso hizo que Dios, ¿cierto?, diera vuelta a su rostro, dice, ¿no? Lo hizo por nosotros pecado. Eso éramos nosotros. Para que fuésemos justicia de Dios en Él. Su justicia se imparte a nuestras vidas una vez que ese cuerpo de pecado es desramificado de todo nuestro ser espiritual, de todo nuestro ser, ¿cierto? Y ahí comienza, en ese momento que nos convertimos, estas cosas ocurren, que son cosas que no se ven, pero que están, ¿cierto?, dentro de esta poderosa liberación para nuestras vidas, esta novedad de vida, esta nueva criatura, ¿cierto?, que recién estamos descubriendo, creo yo, ¿no? Hay muchas cosas que el Señor le va a mostrar a sus siervos, a sus maestros, ¿cierto? Porque la palabra dice, aquel que tiene, se le dará más, ¿sí? Porque administra con esta gracia, ¿sí? Dice, y estamos agradecidos al Espíritu Santo por eso. Porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas que son del Espíritu, ¿sí? Y esto también hay cristianos que son carnales, ¿sí? Hay cristianos que son carnales, recién comienzan su caminar. Entonces, aunque en el Espíritu son justificados, tienen la misma justicia que Cristo, que el Padre y que el Espíritu Santo, pero eso también entendí, maestro, cuando usted muchas veces explica que no somos tan santos como ellos, ¿verdad? Y que ahí comienza un proceso que nos lleva toda la vida, ¿sí? Toda la vida, ¿sí? En el cual nuestro ser, nuestra alma, ahí donde está todo nuestro carácter, todo nuestras emociones, todas estas cosas que nosotros somos, ¿sí? Nuestra conciencia está siendo tratada, ¿cierto?, de la forma única, la forma
magistral, impecable, inocente, ¿cierto?, que es Cristo Jesús para nuestras vidas. ¿Sí? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cierto? Acá estamos hablando de las cosas de la carne, ¿cierto? Y las cosas de la carne sabemos que la carne es esa tendencia, esa concupiscencia mala que tenemos, somos atraídos hacia lo pecaminoso, ¿verdad? Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y yo he conocido, por ejemplo, hijos de Dios, ¿cierto?, que todavía hacen, como dice el maestro, planes y proyectos muchas veces para pecar, para hacer mal, ¿cierto? Y bueno, estas cosas cuando son sembradas en nuestro ser, siguen siendo sembradas en nuestro ser, ¿cierto? ¿Eso qué es lo que va a traer en nuestra vida? Va a traer, como dice acá la palabra, porque el ocuparse de la carne es muerte, ¿cierto? Aún estando vivos, ¿sí? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amado, estas palabras que parecen tan chiquitas como vida y paz, tienen una relevancia, pero es algo universal, es algo que no lo podemos medir con nuestra mente. Vida y paz, para que eso se produzca, hubo verdaderamente algo que ocurrió muy grande, ¿cierto? Poder estar hablando de paz en este tiempo en nuestras vidas, tan necesarias, ¿verdad? Esa paz que se expanda, lo dilatado de su imperio y su santa paz no tendrán límites. Isaías 9, ¿no?, si no me equivoco. Lo dilatado de su imperio y su santa paz no tendrán límites. Es algo que se va expandiendo. Se va, como ese criterio que hay por ahí científico como el Big Bang, ¿no?, que se va expandiendo. Esa paz. Bueno, esas son cosas, amado, que estamos ahí a las puertas. Es como que hemos ahí a la puerta, pero que no hemos entrado en el lugar santísimo. Ahí no nos hemos entrado ahí en cuanto al alma, ¿sí?, en cuanto a nuestra forma de pensar. No hemos entrado. Recién estamos ahí, todavía estamos ahí, ¿viste?, por momento en dos pensamientos, claudicando, y por eso pasan las cosas que pasan muchas veces a nuestras vidas, ¿sí? Echamos la culpa a aquel, que le echamos la culpa al otro, y nunca terminamos de hacernos responsables. Y esta es una de las cosas pequeñas, humildemente, que he aprendido de estos grandes hombres de Dios en el cual me he estado rodeando, ¿sí? Que aceptar esa responsabilidad, no, la culpa no es de aquel por la situación que vos estás hoy en día. La causa es tuya, porque si no sería muy fácil. Otra vez armaríamos una teología que la culpa es del otro. No, la culpa es de mi padre, que pecó, la culpa es de mi abuelo, porque mi abuelo era indio y porque esto. No sé si te suenan estas cosas, ¿sí? Y entonces, cuando tenemos una teología como esta, que la culpa es del otro, después viene el otro, ¿viste? Viene hablando y se van lenguas y se va hablando y yo declaro y yo profetizo y yo... ¿Viste? El evangelio donde vos apretás un botón y está, como la computadora, ¿no? Así nos quieren configurar, ¿sí? Así nos han querido configurar. Pero la causa es cuando uno se deja, cuando uno da lugar a estas cosas. Y yo estuve prácticamente cerca de, yo no te quiero decir, pero 15 años dándole lugar a todas estas cosas. Y después, para desintoxicar, amado, si no está la ayuda de un ministro, alguien, ¿cierto?, de parte del Espíritu, ¿cierto?, que me vaya conduciendo en esta senda que Él hizo de antemano para que nosotros andemos, ¿sí?
Pero para andar en esa senda, yo me tuve que salir de un contexto, lamentablemente. ¿Sí? Así que bueno, hoy en día estamos creyendo, ¿cierto?, que Dios va a ir haciendo las cosas, ¿sí? Y así también Dios va a ir revelando más a sus siervos, a sus ministros, que se fijan en la verdad y nos traen esas verdades, hermano, que no te la van a sacar nadie. Maestro, estas verdades que usted pone, esas verdades no me las saca nadie, aunque yo quisiera hoy decir, bueno, hoy me levanto, pero no quiero saber nada con la justicia de Dios. Es imposible ya. No me puede, es algo que uno no se puede volver atrás espiritualmente, ¿sí? En ese sentido. Nunca lo hice, pero yo creo que es así. Yo no creo en eso que hoy soy salvo y mañana estoy en el infierno, ¿cierto? Esa es una de las cosas, bueno, que yo ya traía alguna certeza de estas cosas. Había un agrado de Dios en esto, en el cual cuando llegaron estos siervos, estos maestros, digamos, que hablando una cosa, los maestros hoy en día son cercenados de las congregaciones, son cercenados de los concilios, son sacados de los contextos de las agrupaciones. Es así, amado. Si hay maestros, los maestros están casados con las doctrinas, las normas y las ordenanzas de dichas nominaciones. Esto es una verdad, ¿sí? Por eso es que generalmente el maestro, que cuando es del Espíritu, no tiene llegada en estos lugares. Pero Dios va a ser, Dios yo sé que está obrando en los corazones de quién tiene que obrar, ¿de quién? De los creyentes. Porque el Señor no vino a buscar tan solamente un pastor, un profeta, un evangelista. Dios vino a buscar a su iglesia. Él vino a justificar su iglesia. ¿Sí? Gracias, Rey. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Por cuanto los designios de la carne, los que viven sin Cristo, ¿cierto? Los que viven sin Cristo, ¿cierto? Dice, de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque quisieran sujetarse a la ley de Dios, tampoco podrían. Esa era mi vida, ¿cierto? Tratando de ser bueno, pero eso no producía en mi vida el agrado de Dios. Mas vosotros, dice, acá viene la buena noticia, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, aunque pequemos. ¿Sí? Dice su palabra que la persona para accesar fe en la gracia tiene que ser justo. Pues dice, el justo por fe vivirá. Viste que no dice el pecador por fe vivirá. No dice el pecador por fe vivirá. Uno tiene que cumplir esta condición de justicia que la cumple en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, ahí sí yo tengo acceso. El justo por fe vivirá. ¿En quién? En Cristo Jesús. No por obediencia de la ley. Por fe yo alcanzo la obediencia de la ley. ¿Quién fue el que alcanzó la obediencia de la ley? En Cristo se fue cumpliendo la ley. Yo, al estar unido a Cristo, con su ayuda, con el auxilio de su Espíritu Santo, ¿cierto? A través de la fe yo cumplo con esa ley. Hay un principio de cumplimiento en esa ley en mi vida. Y no tan solamente un principio, sino una totalidad. Pero hay un proceso en esta vida, el cual yo tengo que ir caminando para poder manifestar esta gracia y este regalo de Dios, ¿cierto? Que es agradarle a Él, ¿cierto? Más vosotros no vivís según la carne,
que no es vivir según este cuerpo, no, la carne es la condición que nosotros, la condición espiritual que teníamos antes de creer en Cristo Jesús. ¿Sí? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cierto? Él no vino a venir a mi vida y mañana se va. Mañana se fue el Espíritu porque pequé, porque hice esto. No, Él vino a permanecer, porque Él vino a ayudarnos a bregar con nuestra naturaleza. Él vino a bregar con nuestras crisis, nuestros problemas. Y a alinearnos, a expandir nuestras vidas para que el amor, la paz, ¿cierto?, sean esas cosas, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el dominio propio y cuantas cosas más que son frutos del Espíritu, ¿cierto?, en el cual yo tengo que mirar a través de su... Eso ya está todo sembrado en mi vida cuando viene Cristo. Ahora comienza el tiempo de yo descubrir, por eso hablábamos, quién soy, qué tengo y qué puedo en Cristo Jesús. Y eso me lo va a mostrar el Espíritu Santo con la ayuda de Él y su palabra. ¿Sí? Wow, Señor. Pero si, mira, fíjate, el 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Cierto? A causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ya nuestra vieja forma de vivir ya no vive, aunque pecamos, ¿cierto? Y cuando nosotros pecamos, ¿cierto?, como dice el maestro, nos vamos a sentir, bueno, siéntete bien que te siente mal, como dice el maestro, ¿cierto? Porque tu conciencia te está diciendo que actuaste mal. Pero eso no es para condenarte, mi amigo, eso es para correr a Cristo a tu habitación, decirle, perdóname, Señor, ¿cierto? Tené misericordia en mi vida, ¿cierto? Dame las fuerzas, sabiduría y conocimiento, ¿cierto?, para no caer en lo mismo. Y el Señor nos perdona, decimos, perdóname por este pecado, tal pecado. El Señor nos perdona. Y si podés pedir el perdón a la persona a la que ofendiste, también. Dice que se humilla será enaltecido, dice su palabra. ¿Sí? El Señor te va a mostrar dónde verdaderamente estás. ¿Sí? Sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde dice esto, amado? Lee tu Biblia en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna maldad, no, de toda maldad. ¿Cuál es la forma que nosotros nos limpiamos nuestras inmundicias? Cristo. Él es nuestro abogado. Él fue el que pagó el precio. Él se llevó el pecado, lo aspiró en su cuerpo. Fue como una esponja, amado, todo lo malo nuestro, nuestra culpabilidad, porque tampoco echémosle la culpa al diablo, no, es nuestra responsabilidad. Ya el diablo ya está condenado, dice. Él ya está condenado. Algo que aprendí del maestro, él dice que el diablo no tuvo el perdón de Dios porque él pecó en la eternidad. Y lo que se hace en la eternidad queda eternamente. Pero cuando nosotros tenemos si pecamos en el tiempo, nosotros tenemos oportunidad de pedir perdón y el Señor nos limpia de toda maldad. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que hay que administrar, mucha gente lleva culpabilidad, lleva un montón de cosas, prejuicios, un montón de cosas que van dejando pasar. Pero lo que sí tienen que saber y tienen que sentir esta convicción en su vida de que Cristo, ¿cierto?, Él tiene el poder de perdonar y Él lo hace en tu vida. Y vas a notar esa libertad que tenés. ¿Sí? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús
Esto tiene que entrar en tu espíritu, amado. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Fíjate esta palabra que parece media estrambólica, como decimos los argentinos. Y si el espíritu de aquel, ¿quién es el espíritu? El Espíritu Santo. Si el espíritu de Dios, del Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, no es como un espíritu, viste, de las iglesias hoy en día que hoy están y mañana no están. No, Él viene a morar, Él vino a hacer habitación en nuestra vida. Vos sos la iglesia, tu cuerpo es templo del Espíritu, ¿cierto? Aquel que levantó de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. Y es una acción que el Señor lo está haciendo continuamente. Va a haber una resurrección de los hijos cuando se produzca en el rapto, que habla de Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses 4, verso 16. Pero a su vez también el Señor está haciendo la obra en nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque una vez, me acuerdo que el maestro, fíjate vos, decía que viene un cambio en nuestra hay un cambio que se llama metanoia, metaneuma, un cambio de espíritu. Estamos hablando un poquito del griego. Metaneuma, un cambio de espíritu. En el momento que yo me convierto en Cristo, ¿cierto? Mi espíritu es renacido. Metaneuma. Metanoia, maestro, en el alma. Comienza un proceso de cambio en el alma. Y metabios en el cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué viene eso? Porque me ocupo de las cosas del Espíritu, ¿cierto? Me ocupo, y que Dios nos ayude en este sentido. Porque sabemos que donde nosotros nos ocupamos y avanzamos en las cosas, las tinieblas también se defienden, como dice el maestro. Pero aquí estaremos si no desmayamos. ¿Sí? Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ese mismo espíritu que mora en vos, que está en vos, levantó a Cristo de la tumba, de la muerte. Tenelo bien en cuenta eso. ¿Te das cuenta yo por qué te digo que lo que la palabra dice tiene una profundidad muy fuerte para vos, para tu familia, para todos? Fíjate, mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo. Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, hay una acción presente, pero también va a haber una acción futura, donde vamos a ser transformados, ¿cierto?, en este Cristo que estamos predicando, ¿cierto? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, ¿cierto? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Acá está hablando un poco del contraste de vivir en el pecado y vivir en el Espíritu. Aún estando en el Espíritu, vivir haciendo acciones de pecado. Eso va a traer un producto en nuestra vida, una cosecha en nuestras vidas, y no va a ser agradable. ¿Sí? Estamos hablando a los hijos de Dios, a los que ya conocen el Evangelio, que conocemos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como dice el maestro José Briceño, ya los que saben
los que sabemos algo de la palabra, hay una demanda, amado. Ya las misericordias de Dios muchas veces no nos van a alcanzar. A veces el amor de Dios es muy grande, pero si nosotros al conocer las Escrituras hacemos las cosas contrarias y bregamos con eso y hacemos planes y proyectos y seguimos en esa, teniendo un amplio conocimiento en Dios, y Dios ya hizo esa conversión en nuestras vidas, pero nosotros todavía estamos ahí inactivos en esta gracia tan grande, no echando mano a esta salvación tan grande, eso va a producir algo que no va a ser agradable en mi vida. ¿Cierto? Por eso es tan importante también, uno extraña mucho estar rodeado de gente, porque las oraciones a favor, cuando son bien intencionadas, producen en nuestras vidas también esa fortaleza espiritual que necesitamos para seguir avanzando en el reino y su justicia, para que las demás cosas vengan por añadidura, como dice por allá por Mateo 6:33. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Sí? Eso es algo que se produjo en Cristo, Él nos adopta como sus hijos, y ya no es más el unigénito Hijo de Dios, Él es el primogénito de muchos hermanos, ¿cierto? Él es el primogénito de la congregación de los primogénitos, como habla por allá por Hebreos capítulo 13, tengo entendido. ¿Sí? Somos primogénitos igual que Él. Por Cristo, por la primogenitura, por el modelo, por la semejanza, por la imagen. Eso es una realidad espiritual en nuestras vidas. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que mantiene a un hijo de Dios en medio de las dudas, las crisis, ¿cierto? Teológicas, de conocimiento en Dios? ¿Quién es el protagonista que te habla y te dice, no, vos sos mío? Tiene esos momentos de intimidad con Dios, donde es quebrantado y donde se despierta el ser espiritual, ¿cierto? Para escuchar palabra, ¿cierto? Para avanzar, para tener una lectura, ¿sí? Y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En esta vida, muchas veces padecemos, amado, muchas veces padecemos, ¿sí? Y al ser parte del cuerpo de Cristo, Él también padece con nosotros, ¿sí? Cuando uno se aprieta el dedo con una puerta, no tan solamente el dedo lo siente, sino que todo el cuerpo siente que algo ocurrió y que hay una dolencia y que inmediatamente uno trata de, con la otra mano o con la boca, darse un poco de calor, ¿cierto? Porque todo el cuerpo entra, ¿cierto?, en esta naturaleza que es Cristo, que es la cabeza, y Él también acciona, ¿cierto?, ante ese dolor de la persona, ¿cierto? No tal vez sanando ahí en el tiempo, pero el Señor trae un conocimiento, porque tal vez hay algunas cuestiones que hemos hecho nosotros mismos, ¿verdad?, y que no queremos dar brazo a torcer muchas veces. Y Dios quiere actuar, pero no lo dejamos. No lo dejamos. ¿Sí? ¿Esto qué te quiero decir? No te quiero llevar a una duda otra vez, sino que es necesario conocer nuestro ser espiritual. No tan solamente conocerlo al Señor, que es lo más, sino que todos estos ministerios, estos auxiliares del Espíritu, nos ayuden a través de su Espíritu a conocernos quiénes somos, los alcances que tenemos. Así que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí?
Tremendo, amado. Esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces nosotros ya tomamos que esa gloria se ha manifestado, ¿cierto? En un sentido que es Cristo. Él es la gloria venidera. ¿Qué es lo que se va a manifestar? Es la acción de esta gloria venidera en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a ir viendo y lo que se va a ir manifestando en nosotros. Pero ya la gloria venidera está en nuestra vida, que es Cristo. Ahora ese impacto se va a ver en este caminar con el Señor. ¿Sí? Gracias, Jesús. Acá está, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? La manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en esa manifestación, ¿cuál es la manifestación de los hijos de Dios? Cristo, es Él. Cristo Jesús, es Él. Ese es el elemento de manifestación ¿de quién? Del Padre. ¿Cierto? Pero hay una manifestación en lo personal también, que es la vida en el Espíritu que vamos llevando y que tenemos que ir avanzando en esas cosas, ¿no? ¿Para qué? Es a medida que vamos conociendo su voluntad y vamos actuando en ella. Pues muchas veces vamos a querer hacer lo que nosotros queremos. Jesucristo en el Getsemaní dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Y dice que vino un ángel del cielo, dice Lucas 23, creo, no sobre el final, vino un ángel del cielo y le fortaleció. Bueno, en este día, seguramente Dios, en su amor, su misericordia, su soberanía, manda un ángel para fortalecerte, o a través de esta palabra. Pero acordate que vos tenés dentro tuyo a alguien más grande que un ángel, Cristo Jesús, el más grande, el ser más grande, más amoroso y más poderoso está dentro tuyo. Después el Señor, en su amor, puede enviarte un ángel para pasar un momento duro como Él pasó en el Getsemaní. ¿Sí? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué Dios sujeta la creación a vanidad? Porque Él tenía la salida perfecta. De antemano ya, al principio del conocimiento de los siglos, fue sujetada a vanidad, a maldad, porque Él sabía que había una salida y era Cristo Jesús en la cruz del Calvario, era el único que podía hacer la obra. Esto fue un acuerdo que hubo en el cielo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién enviaré? Yo iré, Señor. Ese era el Padre preguntando, ¿a quién enviaré? Cristo diciendo, yo iré. ¿Sí? Y dice, y no, porque también la creación misma será... A ver dónde estamos, Señor. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que ¿cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Cristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo. Muchos quieren sumarle cosas ahí, pero la misma será libertad de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es Cristo, es la persona de Dios hecho hombre. ¿Sí? Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, ¿sí? Que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos por esta libertad, no tan solamente de nosotros, sino de toda la creación y de todos los hombres. Y estamos en una intervención constante, hay una acción del Espíritu, ¿cierto? Orando, intercediendo, predicando, hablando, escuchando, que eso es lo más principal, escuchar, meditar. Todo eso es parte del servicio de Dios en nuestro espíritu. No te creas que es tan solamente estar en una iglesia. Todo eso es servicio a Dios. El escuchar, el predicar, el orar, el accionar, ¿cierto? Con el pobre, con el huérfano, con la viuda. Hay un corazón que está misericordioso y lleva. Que Dios bendiga a toda esa gente. Lleva, va, anda por lugares que tal vez nadie, pero esa persona va, provee. No porque eso le va a traer una recompensa, no, porque ya esa persona tiene la recompensa viviendo en ella. Entonces ya no espera más ninguna recompensa de nada. Es causa de esta acción, de esta manifestación, de esta libertad, como dice. Ya no es esclavo, tiene libertad para accionar en Dios, una mentalidad en Dios, no un Dios de religión, una vez más te digo, sino que el Dios tuyo que habita en tu vida. Y eso trae paz. Cuando vos tenés esas acciones, es producto de un corazón que no necesita recompensa, sino que tiene recompensa, ya tiene esa paz. Tiene esa paz, pero esa paz se manifiesta cuando uno hace estas acciones, que es el servicio al semejante. Y no solo porque sabemos que la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. ¿Sí? La adopción. Por ahí me pierdo, ¿viste? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? La redención de nuestro cuerpo. Que eso es un proceso de cambio que ya te digo que se va a dar en el llamado arrebatamiento. Eso habla por allá por Tesalonicenses 4:16, mirá tu Biblia. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza no se ve. No, la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sí? La fe es la certeza de lo que se espera, se conecta con la esperanza. ¿Y la esperanza qué crea? Paciencia. 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 Es otro logro del Espíritu en los hijos de Dios, en tu vida. La esperanza, la paciencia. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En nuestra debilidad nos ayuda. Ese Espíritu ¿a qué vino? A darnos conocimiento, sabiduría de Dios. Por eso Cristo dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A quién? A todos. Acá no hay discriminación alguna. A todos los que abren el corazón, Él se manifiesta y le da conocimiento. ¿Sí? Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí? Y nosotros podemos orar por esto, por lo otro, pedimos por esto, pedimos por lo otro, pedimos por aquello, pero el Espíritu Santo va tomando esas palabras, y muchas de esas palabras, cierto, que aunque son oraciones buenas, son cosas que necesitamos, pero el que sabe bien lo que necesitamos es el Espíritu. Entonces Él toma esas palabras, las palabras correctas, y van directamente al Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se pide bajo esa voluntad de Dios. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Él va llevando ese clamor, no tan solamente cuando te arrodillas, sino mientras andás. Uno está en esa conexión con el Señor. ¿Sí? En medio de las luchas, ¿no? De estar en este cuerpo. ¿Sí? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Todas las cosas de Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Aún las cosas que son desfavorables. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Cristo. No es ningún hecho religioso. Cristo. Jesús. ¿Cierto? Inquirir en el conocimiento de la persona de Dios. Después la acción de servicio es por causa de que Cristo está en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Sí? Y dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Acá hay una teología llamada calvinismo, ¿cierto? Que tiene algunas cosas. Por ejemplo, que ellos dicen que Dios, aunque uno no acepte a Cristo, dice que hay personas que ella escogió para que sean salvas. ¿Cierto? Hasta este punto se llegó el calvinismo. ¿Sí? Pero acá no dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, ¿en quién nos conoce el Padre? En Cristo Jesús. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, ¿cierto? Ahí, aunque ya el Padre nos conocía, pero ¿cuál era la vía? En Cristo. Ahí nosotros le damos, ¿cierto?, entrada a Dios, ¿cierto? Y nosotros también entramos en el conocimiento de Él, ¿cierto? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos cristianos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, los convocó, los invitó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y los justificó, a estos también glorificó. ¿Sí? Acá está la obra cuando nosotros llegamos a Cristo Jesús. Hay una teología que toma esto, que cualquier persona, aún la persona que acepta a Cristo, si es él, por eso es la teología de la predestinación. Fíjate que por ahí anda eso dando vuelta. Que muchos dicen, no, aunque no se convirtió en Cristo Jesús, Dios ya lo escogió de antemano. No, fueron escogidos de antemano en Cristo. En Cristo. ¿Sí? Siempre Cristo, siempre está ahí. ¿Cierto? Como el hacedor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya estamos terminando.
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? Primeramente, lo que vos tenés que saber es que al tenerlo a Cristo tenés absolutamente todo. Lo demás que venga, ¿cierto?, es una causa y efecto, ¿cierto?, de su amor, ¿cierto? Toda esa provisión. El que no escatimó, dice que ni siquiera lo puso en balanza, hermano, cuando pensó en salvarnos. Cristo dijo, yo voy, Padre. El Padre, pum, sí. Ni siquiera puso en balanza, ni siquiera vio que yo era esto, lo otro, aquello. ¿Sí? Por amor. ¿Cómo no nos dará juntamente, cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? Por eso a mí me extraña esta teología. Por ejemplo, maldiciones generacionales, teología de la prosperidad, ¿cierto? Que hay que obedecer ciertas fechas para adorar, ¿cierto? Y si no cumplí con estas cosas, se maldice a la persona. Y acá el Señor dice, mira, escucha muy bien con esto, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Bueno, y ahí estamos viviendo. Eso es lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos, como muchas veces nos ha enseñado el maestro José Briceño. ¿Sí? Una de las cosas, ¿no? Y es una verdad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Ya estamos resucitados, hermano. No hay ningún tipo de condena, nada lo que pueda hacer. Y mirá lo que dice esto, es impresionante. ¿Quién es el condenado? Cristo es el que murió, aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Dónde está Cristo ahora? Está a la diestra de Dios. Y una de las cosas que está haciendo ese sacerdocio, está intercediendo por nosotros. ¿Quién va a condenar? ¿Quién? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién puede separar? ¿Quién puede separarnos? Muchos dicen, sí, pero el amor es una cosa, Él te ama. No, ¿quién te va a separar del amor? Te está hablando de la persona de Cristo. No podemos separar el amor de Cristo mismo. Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro, espada. ¿En cuál de estas condiciones podemos llegar a estar nosotros? Hemos estado. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esta es la parte de los sufrimientos que tenemos que pasar muchas veces, ¿cierto? Esa leve tribulación momentánea producirá en vosotros un mayor peso de gloria. 1 Corintios capítulo 4, verso 18. Esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un mayor peso de gloria. Eso es para cada uno de nosotros. Antes todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y acá te voy a decir algo. ¿Viste cuando lees Apocalipsis y al que venciere le daré esto y al que venciere? Nosotros no entramos ahí. Nosotros ya vencimos. Por eso cuando lees Apocalipsis muchas veces hay algunas palabras que son un poquito tramposas. Y al que venciere, no, nosotros ya somos más que vencedores porque te lo está diciendo acá la palabra. Esta es una carta a la iglesia. Somos más que vencedores por aquel que nos amó.
Y al que venciere, ese está hablando de otro tiempo que va a venir, amado, que está muy cercano. Pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Por lo cual, terminando, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esto estamos unidos los hijos de Dios. Esta es la sustancia, la perfección, la inocencia, lo absoluto, la verdad verdadera, ¿cierto? Que nos golpea vez tras vez a nuestras vidas, produciendo ese sacudimiento en el espíritu. ¿Sí? Estableciendo lo eterno y haciendo que caiga lo temporal muchas veces, que eso está también muchas veces en un contraste con el espíritu. ¿Sí? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, lo que te va a venir, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absoluto, total. No hay más que agregar, no se puede agregar más nada. Cuanto menos un hombre, una mujer te puede separar del Señor. El nombre que sea, la persona que sea, nada, absolutamente nada. Y en esto descansamos, ¿sí? Le damos gracias a Dios por este momento. Y bueno, un gran saludo, que Dios te bendiga. Y ya, si Dios quiere, el día de mañana vamos a estar mirando, ya estamos pasando un poquito más de la mitad del libro de Romanos, Romanos capítulo 9. Que Dios te bendiga, te mando un gran saludo.